Hello, everyone. Thanks for being here with us today. We're almost to the end. Welcome back to day 23 of our Contigo Wellness 30-Day Challenge, where we're challenging you to learn more about mental health and implement some of the wellness strategies that have been presented. We're also super excited to highlight the work that our amazing Latinx therapists are doing out in their communities. And today we're excited. We have Janelle Torres. She's a bilingual licensed clinical social worker. She completed her master's degree in social work from the University of California at Berkeley and her bachelor's in psychology from the University of Puerto Rico. She has 11 years of extensive training in trauma and has been working with immigrant communities impacted by trauma, providing individual, family therapy, and case management. She's worked with minority and immigrant communities in various settings, including local government, nonprofit agencies, healthcare clinics, schools, domestic violence, and homeless shelters. She currently has a private practice in California providing therapy and immigration evaluations. And today, Janelle is going to discuss cultural adjustment for kids, teens, and families, specifically how it relates to the Latinx community. So Janelle, thank you so much for being here with us today. Yes, I'm excited to be here. Estoy muy contenta y agradecida. All right, so I will turn it over to you. Sí, buenos días. Voy a hacer la presentación hoy en español y voy a hablar sobre el proceso psicológico de adaptación cultural que aplica para todos, pero mayormente voy a enfocarme en la comunidad latina. El proceso de adaptación cultural implica adaptarse, integrarse, sentirse más cómodo dentro de una nueva cultura. Y puede ser, es una etapa, es un proceso complejo que toma tiempo y puede conllevar muchas cosas, como por ejemplo, ajustarse a las normas de interacción social, adaptarse al clima, adaptarse a la estructura del día, comidas quizás, etcétera, entre otras. Y vamos a hablar de otros ejemplos a través de esta presentación. Lo que voy a hacer, que también va a demostrar unos ejemplos de adaptación cultural, es voy a leer una historia. Y esto es una historia de varios clientes y no hay ninguna información que identifique a un cliente. Y ayuda entonces a poner en forma de historia lo que vamos a hablar hoy. Y empiezo. Me sentí emocionada por explorar y probar comidas nuevas y cafés nuevos. Me sentía sorprendida con lo grande que eran las carreteras, la cantidad del tráfico, la cantidad de carros y el tráfico. Admiré los espacios y la naturaleza. Pero también se me hizo muy difícil el proceso de adaptarme. Me sentí en algunos momentos muy sobrecargada, muy confundida, muy triste, frustrada y estresada. Me sentía que todo era muy difícil y muy distinto y que había muchos obstáculos. Andaba con un diccionario bilingüe conmigo a todo lugar donde iban, para tratar de entender lo que otras personas me decían y yo también poder tratar de explicar lo que necesitaba decir. Con el tiempo encontré un trabajo, pero en el trabajo me daba terror contestar el teléfono. Me daba miedo que no entendiera lo que la persona me estuviera diciendo y que no le pudiera responder. Hasta que por fin un supervisor me dijo que por lo menos tenía que contestar el teléfono para decir hold on o aguanta un momento. Sentía también que las personas eran muy privadas, muy distantes y frías. Se me hizo difícil durante el invierno acostumbrarme a tener que estar adentro y acostumbrarme a tener que vestirme de otra manera. Tampoco encontraba los ingredientes para poder cocinar la comida de mi país. Y esto me hizo extrañar más mi país y más mi comunidad y mi familia y no poder también disfrutar de los días festivos con mi familia. Con el tiempo también me sentí resistente a adaptarme a la nueva cultura porque sentía que era como una traición o una falta de lealtad a mi país y mi familia. También otro obstáculo que tuve es que no sabía cómo llegar a donde tenía que ir.
Por fin, cuando pude adquirir un carro, me sentía que era más fácil moverme. Una compañera de trabajo fue muy paciente conmigo, me repetía las palabras, las decía lento, me las explicaba. Una pareja inmigrante también me acogió bajo sus alas y me invitaban para su casa y a otros eventos. Empecé a hacer amistades, ir a eventos culturales y me sentía que tenía una comunidad en la iglesia. También me sentía que podía bromear más. A veces les decía a algunas personas que me preguntaban qué idioma yo hablaba, les decía que hablaba chileno, cubano y mexicano, y algunos creían que hablaba muchos idiomas. El encontrar unos apoyos en la comunidad, una mentora, y poder también participar de una iglesia me ayudó a mí a sentirme más cómoda en los Estados Unidos. Y esta historia va a ayudar a explicar algunas de las etapas en el proceso de adaptación cultural. Está la primera etapa, que es la luna de miel. En esta etapa las personas sienten emoción, euforia, están muy interesados, muy curiosos, muy intrigados por aprender sobre la nueva cultura, se sienten motivados. También la persona se siente que puede manejar el proceso de acostumbrarse y puede manejar cualquier cosa en este proceso. Las personas están ocupadas también en establecerse, ya sea buscar un hogar, buscar trabajo, matricular a los niños en la escuela, las vacunas, etc. Así que están muy ocupados. Luego viene la etapa de choque cultural y esta es la parte más difícil. Hay muchas altas y bajas en esta etapa. La persona puede sentirse no tan emocionado por todas las diferencias, sino que más bien agobiado y confundido y frustrado. Y estas diferencias pueden sentirse gigantescas. Y la persona puede sentir un sentido de impotencia, puede dudar de sí mismo, puede desconfiar de sí mismo o desconfiar de otras personas. Disculpa. La persona puede tener mucho duelo cultural, extrañar a su cultura, su comunidad, la vida como la conocía antes. Y luego viene la etapa de un ajuste gradual. En esta etapa la persona se está familiarizando más con la nueva cultura, su lógica, sus valores, empieza a entender más aspectos sutiles de la cultura, empieza a pensar quizás más positivamente, como por ejemplo, ya que estoy aquí, pues voy a hacer lo mejor que puedo con la situación. Hay algunas altas y bajas en esta etapa, pero no son tan marcadas como en la etapa anterior. Puede volver el sentido de humor, te puedes reír de las cosas que quizás antes te hubieran frustrado y puedes entonces ya empezar a conocer la cultura aún más profundamente. Puede que empieces a considerar distintas posibilidades en tu vida, aumentar la confianza en ti mismo, te sientes que manejas mejor las estructuras y las normas de la nueva cultura. Y entonces en la última etapa es cuando te sientes ya como si estuvieras en casa o como si fuera un segundo hogar. Tu lenguaje quizás ha aumentado, tienes una comunidad que has desarrollado y tienes más tolerancia a las cosas nuevas o distintas de la nueva cultura. Y algunas áreas que preguntar o explorar es qué esperabas de cuando viniste al nuevo país y cómo la realidad se compara a lo que esperabas. Entonces, hay mucho estrés y conflicto que puede ocurrir dentro del proceso de adaptación. Por ejemplo, el proceso migratorio. Lo que llevó a usted a tener que irse de su país, ya sea que fue violencia o crimen o pobreza, puede haber mucho trauma que entonces afecta también el proceso de adaptación. Si se fue voluntariamente o se fue por necesidad, se vio obligada para ir. Si fue que, por ejemplo, sus padres le dijeron, no, tienes que venirte y el joven o la joven no tuvo opción.
si pudo planear la venida, si le dio tiempo a empacar, si le dio tiempo a leer sobre la nueva cultura o aprender de alguna manera sobre la nueva cultura, si le dio tiempo para decir adiós a sus familiares. Entonces está el trayecto. Si pasaron algunos traumas durante ese tiempo o unas experiencias bien estresantes y cómo fue recibido. Por ejemplo, pensar en Estados Unidos es si fue detenido, cómo los trataron los oficiales de inmigración, si fue separado de sus hijos o de sus padres, si cuánto tiempo estuvo en detención, cómo le trataron, si es unos jóvenes, cuánto tiempo estuvieron separados y cómo fueron tratados en el lugar donde estuvieron. Todas esas cosas van a afectar ese proceso de adaptación porque crean más estrés para el individuo. Está también el proceso de duelo y de pérdida. Hay mucho que se ha perdido. Por ejemplo, la comunidad que tenías, las amistades, la familia, y es no poder tener ese contacto continuo con esas personas, esa es la pérdida, y el contacto en persona. Y en general, la pérdida de tu vida como tú la conocías, ya cuando te mueves a otro país, tu vida va a ser diferente. Hay muchos cambios durante esta etapa. Puede que te estás reuniendo con familia que no has visto en mucho tiempo o que no has tenido mucha relación. O puede ser, por ejemplo, que es un joven o un niño, una niña que se está integrando a una nueva familia, por ejemplo, con su mamá o su papá, que ahora tienen otra pareja y tienen otros niños. Y todo esto son unos ajustes significativos. En esta etapa también, durante este proceso también se crea una comunidad o es recomendable crear una comunidad que va a ser distinta a la comunidad que tenía en su país. Esto incluye hacer nuevas amistades, también puede que tengas que aprender un nuevo idioma y esto es un proceso sumamente difícil. Y también puede que ocurra algunos cambios sutiles de identidad que pueda permitir que usted pueda manejar la nueva cultura y que usted se sienta un poco más integrado con la nueva cultura. Puede que cambien algunas de sus ideas o prejuicios, actitudes, entre otras, al encontrarte con la nueva cultura. Y puede que cambien algunas de tus metas. Te das cuenta que quieres más de ti mismo o te das cuenta que quizás algunas metas son más difíciles o tienen más obstáculos. El siguiente punto son las diferencias entre la cultura original y la cultura nueva. Si hay muchas diferencias, pues el proceso de adaptación es más difícil. Por ejemplo, si la religión es muy diferente, los roles sociales y de género son muy diferentes, la forma de interactuar socialmente es muy diferente, pues todas estas cosas pueden hacer más difícil que la persona se pueda adaptar. Los discrímenes y prejuicios afectan esta etapa bastante, y entre ellas la primera es la narrativa con respecto a los inmigrantes, y eso es lo que se escucha en la comunidad de otras personas, en los medios sociales, en la política. Todo eso crea un peso sobre las personas y puede crear miedo, puede crear incertidumbre, preocupaciones. Está también otra forma de discriminación, es el límite al acceso de necesidades básicas, como por ejemplo se hace mucho más difícil conseguir cuidado médico o un trabajo o educación de calidad, transportación pública, entre otras. También está la falta de servicios apropiados, que puede que tengas acceso a algunos de los servicios que mencioné hace un momento, pero no están en español o realmente no entienden las diferencias culturales. Y entonces realmente no satisface bien las necesidades del inmigrante. Está también el aislamiento. Desafortunadamente hay políticas que son discriminatorias, que aíslan a los inmigrantes en ciertas áreas.
Y cuando están aislados se hace más difícil adaptarse porque no tienen la misma frecuencia de interacción con personas de la nueva cultura. El estar aislado también significa que se le hace más difícil tener acceso a ciertos servicios o transportación pública, lo cual entonces puede crear más estrés. Y puede que esas áreas entonces, no siempre, pero puede que haya más crimen, entre otras cosas que también crean estresores. Y también está el trato de la policía y de las formas de autoridad, influenciado por la narrativa de los inmigrantes, que puede afectar cómo tratan a los inmigrantes. Y cuándo son detenidos y por qué son detenidos, y entonces afectar cómo se aplica la justicia. Todo esto afecta a la salud mental. Los inmigrantes han encontrado que tienen más índices de depresión, ideación suicida, ansiedad y estrés postraumático. Y todas estas cosas es más difícil recuperarse con las leyes y las políticas públicas alrededor de inmigración. Y también el proceso de adaptación cultural puede afectar de las dos maneras. La salud mental puede afectar el proceso de adaptación cultural y el proceso de adaptación puede afectar la salud mental. Voy a hablar un poco sobre pues la adaptación cultural en las familias. Con los niños específicamente, al principio puede que sea un poco más difícil. Puede haber ansiedad por separación, ellos realmente quizás no entienden tanto por qué los cambios, pero usualmente se adaptan más rápido. Una de ellas es que aprenden el lenguaje más rápido y quizás se adapten más rápido. Se cree que puede ser porque no han desarrollado completamente su identidad cultural. Mientras más pequeños son, quizás tengan eso menos desarrollado y entonces se adaptan más rápido a la cultura nueva. Los adolescentes mantienen más los valores e ideas de su cultura original. Y de nuevo puede ser porque tienen una identidad cultural más desarrollada que los niños. Específicamente las jóvenes pueden encontrar más discrepancia entre los roles de género entre la cultura original y la cultura nueva. Y esto puede llevar a más depresión y más conflicto en la familia. Han encontrado que los menores de edad padecen más de depresión, ansiedad y problemas de conducta, los inmigrantes menores de edad. En la familia, los niños y los adolescentes muchas veces se convierten en un puente para que los padres puedan quizás entender o navegar la cultura. Y se puede crear que los padres se sientan más, que duden un poquito más de su eficacia, porque quizás no conocen la cultura tan bien, quizás no han podido desarrollar el idioma y no pueden navegarlo tan bien como sus niños. Y quizás se les hace más difícil entonces abogar por sus niños, no conocen quizás los sistemas también, y quizás también se les haga más difícil ayudarlos con tareas académicas. Y se puede crear más tensión familiar entre los padres y hijos. Si hay niños jóvenes que pues se sienten influenciados, sienten presión social por adaptarse, integrarse más a la cultura nueva, y los padres entonces quieren que mantengan la cultura original, se puede crear tensión en la familia y conflicto. Rutinas, rituales y tradiciones. Voy a explicar un poco lo que son. Las rutinas son una secuencia de acciones que se hacen regularmente y estas pueden ayudar a darte estructura, a organizarte, entre otras. Y algunas de las rutinas en la nueva cultura podrían cambiar, como por ejemplo la estructura del día. Puede que se empiece a trabajar a una hora distinta, la escuela se empieza a una
hora distinta, y entonces eso requiere que se cambien algunos rituales de cómo uno se prepara para la escuela, a qué hora. También, rutinas. También en las rutinas puede ser diferente la manera en que se consigue comida, que se pagan las cuentas, entre otras, que entonces requiere de que se cambien las rutinas. Los rituales son una serie de actos que tienen valores simbólicos. Y esto puede, por ejemplo, ser cómo las personas se saludan, cuáles son las reglas para cómo las mujeres, los hombres, etcétera, se saludan. Y es diferente de país en país lo que es aceptable y apropiado. Y eso ahí puede haber unos cambios y tomar el tiempo para que la persona entienda cómo es, qué es lo que se espera de ella cuando saluda o conoce a una persona. También puede incluir orar antes de comer, puede incluir quizás otras ceremonias, ocasiones especiales en donde se practican unos rituales que tienen valores para la persona. Y es importante también mantener cuanto sea posible rituales de su país para poder honrar esa identidad cultural. Y lo mismo las tradiciones, tratar de mantener esas tradiciones y honrar esa identidad y esos valores culturales. Las tradiciones incluyen actos, comportamientos, creencias transmitidas del pasado y pueden incluir historias culturales o historias religiosas. Y esto ayuda a fomentar el sentido de identidad y de pertenencia. Y puede que la persona decida cuando viene una nueva cultura, quizás adoptar alguna tradición o algunas tradiciones de la nueva cultura porque le parece interesante, porque le hacen sentido. Eso también puede pasar. Dentro de este proceso, a pesar de que es un proceso difícil, la persona puede desarrollar algunos recursos internos y externos. Por ejemplo, externos es desarrollar más su relación con su familia en los Estados Unidos, desarrollar amistades, una comunidad, algunas nuevas rutinas, rituales o tradiciones, trabajar hacia metas, cumplir con metas o cambiar las metas, aprender un lenguaje, algo nuevo de usted, que usted se encuentra que es más capaz de lo que pensaba, que pudo hacer más de lo que pensaba, que logró aprender otro lenguaje o que logró hacer determinadas cosas, llegó, se encontró trabajo, hizo su comunidad y eso lo puede hacer sentir más confianza en sí mismo y más orgullo también. Algunas sugerencias, disculpa. Algunas sugerencias incluyen darse permiso a cometer errores. Todos vamos a cometer errores. El proceso de adaptación cultural toma tiempo, no se va a saber todo en un momento. Así que van a haber veces que todos vamos a cometer errores y vamos a fallar. Mantener la curiosidad y mente abierta, tener un poco de flexibilidad de, ok, ¿por qué esto es que se practica así? ¿Cuál es la lógica debajo de esto? Permitirse hacer preguntas, no lo tiene que saber todo, está bien preguntar, y así es como se conoce más también. Desarrollar y utilizar su red de apoyo, buscar un mentor, así como en la historia que una de las personas habló sobre un mentor que lo ayuda a entender un poco más el idioma, que tomó tiempo con esa persona, pues un mentor puede ayudarte no solamente con el idioma, sino de entender algunos aspectos culturales, de escucharte cuando te sientes frustrada o estás teniendo dificultad, en tener empatía contigo. Tomar el proceso un día a la vez, tenerse paciencia. Y otra cosa que puede hacer es hacerse unas preguntas que pueden hacer que usted perciba la situación diferente y maneje la situación diferente. Y las preguntas pueden ser cuando se encuentren con retos en el proceso de adaptación cultural. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Cómo esto me puede ayudar? ¿Cómo esto me está preparando para
para el futuro, cómo esto me fortalece, cómo esto me ayuda a crecer. Y puede ayudarla a verlo entonces de una manera más positiva, más optimista. Y lo último entonces es buscar recursos. Una de las cosas que más afecta en el proceso de adaptación cultural es el aislamiento. Y de los clientes con quienes hablé, todos dijeron que el sentirse que tenían una comunidad, el sentirse que tenían amistades, el sentirse que podían participar de actividades culturales, de participar de grupos culturales, los ayudó a sentirse que manejaban mejor ese proceso de adaptación cultural. También está la terapia que puede también ayudar durante este proceso si usted se siente que está batallando. Pero estas sugerencias los ayudan en el proceso para que usted pueda entonces manejarlo mejor y pueda adaptarse mejor a la nueva cultura. Y aquí hay unos recursos y bibliografía de algunas fuentes de información que yo utilicé para esta presentación que pueden ser útiles para ustedes en el proceso de quizás entender y crecer. Así que muchas gracias, agradezco la oportunidad de presentar esto. No sé si tendrán alguna pregunta. Thank you so much. This was so great. This was an important topic. I'm so glad that you were here with us sharing your expertise. And I hope that you all enjoyed the workshop today. We will leave Janelle's information if you want to reach out and learn more about the work that she's doing. Join us tomorrow as we talk to Flor, who's going to share a little bit more about understanding the child development of the brain. Yes, so thank you so much for being here with us. Thank you, Janelle. Yes, thank you.